Bueno, pues buenos días, bienvenidos y estamos otra vez en la sesión 6. ¿Se recuerdan que hace 8 dimos toda la introducción de Abraham? Eso no lo tienen en el módulo, pero es para que ustedes vieran cómo es que tenemos que leer las genealogías, cómo sí le tenemos que dar la importancia, que aunque no tienen esa función histórica, nos van conectando con el relato. ¿Sí? Entonces vimos, era importante ubicar a Abraham en sus orígenes, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, el tiempo de la promesa empieza en Génesis, todas las promesas que Dios hace, empezando con Abraham, y acuérdense que es la reflexión de Israel, ¿verdad? De sus orígenes, de Israel, no de la humanidad entera. ¿Ah? De su historia, o sea, es la reflexión de sus orígenes, por eso Génesis, ¿verdad? Pero es de Israel. Bueno, dice aquí, si bien es cierto que la religión no es cosa de niños, es más fácil para el corazón de un niño percibir la cercanía del Ser Supremo. Sí, es mucho más fácil para un niño. Y ya vimos por qué. Ya vimos en el curso anterior, vimos por qué, Mati. Porque el niño no tiene concupiscencia, no tiene maldad. El niño puede bajar de aquí, salir del baño desnudo, ir para abajo. Sí, de veras, sale ahí corriendo por todos lados. Exacto. Entonces, ya vimos que eso forma parte de una realidad humana, ¿verdad? Y que al niño le es muy fácil entender y creer, pues, estos temas, ¿verdad? Por eso dice, aunque la religión no es cosa de niños, a los niños les es más fácil percibir algo como esto como real, ¿verdad? Y así sucedió con el pueblo de Israel, dice. Cuando era niño, o sea, los inicios son con Abraham, Isaac y Jacob. Dijimos que esos se llamaban ciclos patriarcales, que se llaman ciclos porque así es cíclico, ¿verdad? Lo mismo que le pasa a Abraham, lo mismo le pasa a Isaac, lo mismo le pasa a Jacob. Estamos en un periodo tribal, o sea, de tribus, nómada. No, ellos no están establecidos, son los orígenes y por eso Abraham va a ser tan importante, porque va a ser pues el primero, digamos, monoteísta. Acuérdense que hablábamos hace 8 días que Abraham venía de un poblado donde había muchos dioses, era pagano, ¿verdad? ¿Cómo pudo creerle a este único, ¿verdad? A este uno. Era así. Eso es para que veamos que el tema de la fe, él no había sido inculcado anteriormente, porque fíjense que, y esto también lo vimos en el curso anterior, eso natural, esos dones naturales que tenemos, naturalmente nosotros nos maravillamos de la creación, naturalmente. Cuando somos niños, pues nos encanta, ay, qué flor más bonita, y hasta los sapitos, y ahí, ay, que están los renacuajos. Yo me acuerdo, yo vivía en el Petén, y los niños, ay, ya nacieron los renacuajos y ahí están, y hasta los sacaban del agua, y como que eran carritos, se ponían a jugar. Los renacuajos, pobres. Sí, no, es que yo me recuerdo de muchas cosas que era tan bonito, porque, por ejemplo, pues no habían chicles pues sí habían seguramente, ¿verdad? Pero nosotros íbamos a un árbol y agarrábamos ya no me acuerdo ni qué era, el nopal, no era nopal, no me acuerdo qué nombre tenía, pero lo que pasa es que pues esos árboles de chicle, y entonces uno los agarraba, no, yo no sé, pero lo que es cierto es que uno lo cortaba y uno tenía que escupir las primeras veces porque era como amargo, pero después ya se quedaba masticado el chicle, que era como, en fin, tantas cosas de niños en la naturaleza tan normales, tan naturales, que dice, bueno, así le sucedió al pueblo de Israel. Cuando era niño, en el inicio de sus primeros pasos en la historia, pudo percibir con gran facilidad la presencia de Dios.
entre las huellas que iba dejando al pisar la arena en el desierto. Pues está, en otro curso hablaba yo con mis compañeras del colegio que estaban recibiendo Biblia precisamente, y les decía yo, pero sí acuérdense que cuando estábamos en el colegio teníamos tanta fe, les decía yo. ¿Por qué decís eso? Me dice uno. Porque mira, salíamos de la casa y lo primero que, ay, Señor, que salga el muchacho que me gusta, que salga, te pido con todo el corazón que salga. Y cuando salía, gracias, Señor, ya salió. Y dice la otra, tenés razón, porque íbamos en la camioneta y tal vez ya íbamos a ver en la camioneta, y cuando se subía él, que me mire, Dios mío, que me mire, Dios mío. Entonces, antes era nuestra fe de esa manera, Señor, que gane el examen, yo estudié, que gane, Señor. O sea, sí. No, en el colegio teníamos que estudiar, realmente teníamos que estudiar, porque la nota no era ni siquiera con 51, teníamos que ganar con 75. Y si perdíamos, decían en el colegio, ganó para el ministerio, pero perdió para el colegio. Así es que no tiene posibilidad de volverse a inscribir el año entrante. El colegio no te recibía. Pues te recibía cualquier otro colegio, menos el. Bueno, entonces, entrar en la segunda parte del Génesis, o sea, esta parte del capítulo 12 en adelante, es volver los ojos en los que el joven Israel camina, en el que el joven Israel camina de la mano de Dios. O sea, es bien importante darse cuenta que estos parrafitos son absolutamente ciertos. Cuando uno es niño y jovencito, uno se va dando cuenta que Dios le va abriendo el camino. Uno constantemente uno dice gracias a Dios, constantemente, naturalmente, sin tener gran razonamiento teológico ni nada, ¿verdad? Es más, a mí me llama la atención mucho mi nietecito que tiene 1 año, bueno, ya tiene 2, pero él mira un crucifijo y se pone a llorar. No. Pero llora con sentimiento. Es que merece. Sí, él llora con sentimiento y con gran dolor y se queda viendo y pues que nadie le ha explicado tanto, pues, pero él ya lo percibe, algo, por lo menos percibe el amor, el dolor, qué sé yo cuántas cosas percibe ese bebé, pero me llama la atención. Bueno, el periodo que va de Abraham a José es importante. Acuérdense, se llaman ciclos patriarcales. Periodo nómada, periodo tribal. Estamos en una época casi el periodo de piedra. Estamos ya antes del periodo de piedra. Ni siquiera estamos en el periodo de bronce. Es importante en la historia de la salvación porque enmarca el principio de la experiencia religiosa de la comunidad y las afirmaciones principales del credo del futuro pueblo de Israel. Aquí todavía no hay ningún pueblo, ¿verdad? Aquí está dando sus primeritos pasos. Son tribus, son nómadas. Y aquí empiezan todo el tema de la Pascua, empieza aquí, en este periodo. Porque Pasaj significa de paso, y ellos van de paso. Y obviamente no pueden ser agricultores, porque son nómadas, son pastores. Entonces el tema de Dios pastor, de Jesús el buen pastor, que es justamente la lectura, creo que todo eso tiene que ver, aquí son los orígenes. Por eso dice, este periodo es sumamente importante porque va a enmarcar el principio de la experiencia religiosa del joven Israel que está empezando, ¿verdad? Así fueron sus orígenes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿El pueblo de Israel desde que empezó siempre fue monoteísta? Con Abraham. Abraham es el primer monoteísta. Y fue el fundador de pero acuérdate que Abraham es el primer monoteísta, pero venía de un pueblo politeísta, pero es el primero, pero es una tribu y él es el patriarca. Transmite a la tribu, ¿verdad? Pero si no lo transmite a la tribu, porque no habla de la tribu,
lo transmite a su hijo, que viene a ser patriarca de su tribu. Y luego su hijo a su tribu, que es patriarca. Por eso se llaman ciclos, porque lo mismo que hizo Abraham, hace Isaac, hace Jacob. Pero hay una cosa importante, ¿cuál es el fundamento? Que este personaje con el que se relacionan es único y es personal. Ya no es nacional, porque todos los pueblos paganos tienen un Dios nacional. Ellos tienen un Dios personal, es con la persona de Abraham, con la persona de Isaac, con la persona de Jacob. Es personal. Ese es un fundamento muy importante para que nosotros, hasta Jesús y nosotros, ir dándonos cuenta que el Dios en el que nosotros creemos es personal, es persona a persona. Es una relación personal, es intimidad. Pero aquí empieza. Fíjense, esto ya lo expliqué la semana pasada, pero ahora así tipo Plaza Sésamo con figuritas, ¿verdad? Todo comenzó en el capítulo 12, versículos de 1 al 3, ¿verdad? Donde Dios le da una promesa hecha de parte de Dios a Abraham. ¿Qué le promete? Una promesa de carácter temporal. Quiere decir que la promesa tiene que ver con el tiempo, con lo terreno, con lo que se vive cada día, la tierra y la descendencia. Porque ellos no tienen tierra ni descendencia. Abraham, ¿se acuerdan? ¿Qué les conté hace 8 días? Había muerto su papá, él no estaba en una tierra propia, tenía problemas, su esposa era estéril, su hermano había muerto y iba con su sobrino Lot. No tenía nada, estaba confundido, estaba desorientado. Y Dios viene y le promete lo que él no tiene ni puede adquirir. Una tierra y una descendencia. No lo puede adquirir por sus propios medios. ¿Cómo? La esposa es estéril. Y la tierra, pues ellos son nómadas, no tienen dónde. Pueden pasar cada tiempo, ¿verdad? Pero no. Una promesa de salvación, porque la promesa primero va para él, pero ¿se acuerdan ustedes? Le dice, tú serás una bendición para los que te bendicen y también para los que te bendicen. Entonces, la promesa de salvación para toda la humanidad. Primero para él, para su tribu, pero luego se va desarrollando. ¿Se recuerdan? Vean ustedes ese capítulo 3, ese capítulo 12, versículo del 1 al 3, donde están las promesas. Capítulo 12 de Génesis, del 1 al 3. Del 1 al 3. 12 del 1 al 3. Las promesas. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Ahí está, eso es lo que dice aquí, ¿ven? Todos los seres humanos, todos los linajes, por ti, por él, ¿verdad? Pero él primero va a recibir la bendición para él, luego para los que están cerca, luego para los que encuentran el camino, si lo bendicen o lo maldicen, él responde, y luego para todos los, se extiende. Oigan, pero esa promesa que se le hace ahí a Abraham se cumple hasta Jesús. No se le cumplió ahí a Abraham. Porque él no logró salir de Canaán. Él es, por eso es el origen del pueblo. Pero esa promesa llega hasta Jesús y llega hasta nosotros. Es una promesa que se cumple, pero no se cumple en ese momento. Ahí hay una serie de promesas que se cumplen inmediatamente. ¿Por qué? Porque él va a tener un hijo, entonces va a tener una heredad, ¿verdad?
Él va a tener una tierra. Pero adivinen cuál es la tierra que va a tener él. Porque él va a seguir siendo nómada. Isaac también va a seguir siendo nómada. Y Jacob va a seguir siendo nómada. ¿Cuál es la tierra que él va a tener cuando muere Sara? Cuando muere Sara, él compra un pedacito de tierra y ahí entierra a Sara. Entonces ahí se cumple la promesa. Y va a tener una bendición porque todo el camino de Abraham, con la gente que se encuentra y con las relaciones que tiene, muchas veces la gente le da porque él hace un bien y entonces él va acrecentando hasta tal punto que dice que llega un momento que tienen tanto que Lot ya no quiere seguir con él. Y entonces él dice, bueno, ya tenemos tanto que yo me puedo ir por mi lado y tú por tu lado. Y entonces Abraham le dice, bueno, pues tú escoge para dónde quieres ir. Tú te vas para el norte y me voy para el sur. O sea, estaba toda esa vastedad de tierra para ellos solos, ¿verdad? Y resulta que Lot, pues, decidió por Sodoma y Gomorra. Y él se fue para ahí. Porque lo vio mucho más fértil, mucho más desarrollado. Muy desarrollado y se fue para... ¿Ah? Entonces, con más gente ya que estaba trabajando. Bueno, entonces vean, los hechos se explican y se agrupan en orden a demostrar una verdad religiosa. ¿Cuál es la verdad religiosa que tenemos que descubrir en estos relatos del Génesis? Sobre todo de los ciclos patriarcales. ¿Hay un Dios? Por supuesto, ¿verdad? Solo hay uno, aunque todo alrededor tienen a muchos. Ese Dios, ellos le ponen no un nombre, sino lo identifican con 4 letras. La Y, la B, la H y la D, sin vocales. Ya más adelante, para poderlo escribir, lo ponen con vocales, ¿verdad? Entonces, está el tetagrama, teta, 4 grama, signos, 4 signos sagrados. Entonces, ya ve, que ha formado, ha elegido primero a una persona, ha caminado con esa persona, han sido amigos, han desarrollado, y luego, acuérdense, que estos patriarcas, Abraham, luego Isaac, luego Jacob tiene 12 hijos, ahí lo vamos a ver más adelante. Pero luego las circunstancias de la vida, hay una gran hambruna, ¿de acuerdo? Sí. Entonces van a buscar comida a Egipto, pero ya antes se había establecido una historia con José, que por envidia los hermanos lo habían vendido, ¿verdad? A unos comerciantes egipcios. Entonces, aquí se va viendo la providencia de Dios, lo que la gente dice. Dios escribe en renglones torcidos, Él escribe recto. Entonces, aquí se ve cómo estas circunstancias de envidia, de todos esos temas humanos, pues la historia de Dios va pues llevando el protagonismo, ¿verdad? Para que cuando haya hambre, ellos puedan tener alimento. Entonces, ahí vemos la providencia, ahí vemos la cercanía, el acompañamiento, pues un Dios personal que no los ha abandonado nunca. Entonces, pero aquí todavía no son un pueblo, ¿verdad? Sino que están en toda esta parte de Canaán. Pero fíjense, los agiógrafos, que son las personas que escriben, nos presenta el mensaje narrándonos hechos. Acuérdense, las narraciones son un género literario y todo esto originalmente eran tradiciones orales, que después, mucho tiempo después, en el tiempo de David, se pusieron por escrito. En este momento, pues ni se los están contando a nadie, ¿verdad? Sino que ellos se están dando cuenta y más adelante, pues eso se va a ir transmitiendo oralmente. Okay. El pueblo de Israel tenía la completa certeza en la existencia de Dios. O sea, ellos tenían una experiencia, tenían una fe de experiencia. Ellos experimentaban en su vida cotidiana la presencia de ese ser.
Ellos no tenían una fe especulativa de ideas, que existe, que si no existe, que si es, que si no. Ellos lo miraban, pues lo experimentaban en su realidad. Y esas son las tradiciones que ellos cuentan. Son testigos de ese ser, lo experimentan en la vida y lo transmiten. Eso entra en automático. No es que sea un problema, ni que sea un gran pensador. Algo que yo experimento, yo lo quiero contar. Y vuelvo otra vez con mis compañeras del colegio que decíamos, hablando de esto mismo, acuérdense que esas alegrías que nosotros teníamos en la adolescencia de ver al jovencito que nos gustaba, de caminar hasta la camioneta, nosotros decíamos, ay, tengo que llegar a contárselo a mi amiga, porque no era suficiente vivirlo yo solita, tenían que contárselo a la amiga y las dos brincábamos de la felicidad de lo que había pasado y pegando de gritos y no, ¿cómo fue contar y decir? Bueno, y la otra se contagiaba, así era, ¿o no? ¿verdad? Entonces es lo mismo, esa experiencia que ellos tenían, ellos lo vivían, lo contaban luego, pero lo experimentaban. No eran temas filosóficos de ideas, de pensamientos, de que si Dios existe, que si no. No, dice aquí, el pueblo de Israel tenía la completa certeza en la existencia de Dios único, personal y todopoderoso, que Él podía hacer lo que fuera. De ahí vamos a entender. Es como cuando ellos están en el desierto, obviamente están en un lugar más vulnerable, claro que no tienen certeza de muchas cosas. Ahí en el desierto todos pasaron lo que sea. Y se sentían cerca de Dios y miraban a Dios. Y de algún momento después se vuelven burocráticos, pierden como esa cercanía de Dios. Porque acuérdense que pasaron más de 400 años en Egipto. Entonces ahí hubo una mezcla. Y los que eran descendientes directamente de Abraham, Isaac y Jacob, pues eran los mismos descendientes, pero eran generaciones porque en 400 años, ¿cuántas generaciones hay? Hay muchas generaciones. En 100 años hay 5 generaciones por lo menos. En 400, 5 por 4, 20 y un poquito más, ¿verdad? Entonces fueron muchas generaciones donde ellos ya no escucharon. Ellos ya no tuvieron testigos, ellos fueron a otra cultura, con otras ideas religiosas, con otras experiencias. Es como cuando uno va a misa, está aquí, es que cuando uno se mueve del ambiente de su religión, de su creencia, y va al Santísimo, se siente bien. Pero si uno por casualidad se desvía y deja de ir a misa, o tiene que hacer un viaje o hacer un trabajo, como que también se desvía uno de ellos. Sí, lo mismo, y es, por ejemplo, tal vez no tanto como poner de ir a misa, digamos, porque aquí uno puede dejar un día, pero al día, a mañana uno va, sino cuando se va a otro país. Cuando se va a otro país, por ejemplo, que uno no sabe dónde está la iglesia, que depende de otras personas, que se ocupa en otras cosas, y poquito a poquito se van enrollando uno en otras historias, y de pronto uno ya perdió como esa conexión. Y eso pasa. Eso pasa. Los jóvenes hoy en día que han crecido y al llegar ya a 18 años ya empiezan a tener. Pero hay una cosa muy importante. La gente, los papás recalcan, esto que yo he hecho, que te he dado, yo lo hice con mi esfuerzo, con mi lucha, con esto, con el... O sea, los papás quieren inculcar responsabilidad, pero una responsabilidad autosuficiente. Aquí no, aquí no, aquí ellos no tienen nada y se dan cuenta que todo lo están recibiendo, ¿verdad? Y en cambio, aquí, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, cada una que tiene su apartamentito, su casita, su refri, a todo el mundo le ha costado un montón, porque no lo tienen ahí por gracia, pero se pierde el don de Dios y ya se queda solo como que yo soy la protagonista de lo que tengo. Y no es así, porque lo que pasa es que para lograr eso yo tuve que haber tenido salud, primero vida, después salud, después trabajo, después pues
la inteligencia, las herramientas que Dios me ha dado para el trabajo. Hay muchas cosas que he recibido para poder generar lo que genero, pero eso parece que se queda anulado y solo se queda mi esfuerzo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Y porque nosotros también generacionalmente, nosotros hemos visto generaciones, como hablábamos ayer, cómo fueron las generaciones anteriores de nuestros papás, de nuestros abuelos, y vemos nuestras generaciones tan diferentes, ¿verdad? Las generaciones anteriores todo le costaba muchísimo, todo le costaba lo que iban a tener, a no ser que fueran grandes hacendados con grandes herencias, pero la mayoría de gente no era así, pues las familias siguen siendo las que son, como con mucho dinero, pero las demás pues tenían que trabajar y hacer el esfuerzo e ir saliendo adelante, más las circunstancias que se iban dando en la vida. Generalmente las abuelitas tenían que sacar adelante a sus hijos porque el abuelito se había ido con otra señora, la abuelita no trabajaba, pues tenía que lavar ropa, planchar ropa y hacer cosas así. Y así fueron sacando, pero la fe se iba cultivando, porque estas personas no se sentían con la capacidad de sacar adelante 5 hijos, 6 hijos, porque esas eran la cantidad de hijos. Y entonces pedían a Dios y Dios les daba, les daba. Y por eso aquel mito de que venían con el pan bajo el brazo, pero no venían con el pan bajo el brazo. Bueno, entonces todas esas generaciones van cambiando la mentalidad y eso le pasó también a Israel cuando se quedó en Egipto. Porque ahí dice, cuando ellos salen y lo que se quejan con Moisés es, pero es que no habían tumbas en Egipto, que nos sacaste a morir allá. Sin embargo, nosotros queremos regresar porque recordamos las cebollas, aunque eran esclavos, estaban a gusto con su esclavitud, porque tenían el alimento, tenían el lugar, y estaban, según ellos, bien, ¿verdad? Pero ellos mismos se quejaban porque Dios dice, he oído el clamor de mi pueblo. O sea que habían algunos que tal vez sí traían esta ley natural, ¿verdad? Bueno, entonces para ellos era muy claro quién era este personaje. Hoy en día, dice, muchas personas ya no están seguras o prefieren ignorarlo o sembrar dudas en otros, ¿verdad? Entonces vean esta parte histórica que ya la vimos, pero que la vamos a ubicar en un periodo histórico para ver ya una cronología. O, ¿cómo se llama esto? Yo les decía la vez pasada, es lo que va teniendo uno bíblico, que se va desplegando las distintas épocas de todos los periodos que se van dando. Entonces, fíjense, Abraham lo podemos ubicar cronológicamente 1850 años antes de Cristo. Redondeemos la suma, digamos 2000 años, que ahí serían 150 más, ¿verdad? Pero para irlo ubicando. Jacob y sus descendientes en Egipto, 1700 años antes de Cristo. Oigan esto, pues, fíjense bien, piensen un poquito en esto. Quiere decir, 2000 años hace que Jesús se encarnó, padeció, murió, 2000 años. Más 1850 años, otros 2000, por eso decía que redondear, 4000 años. 4000 años de monoteísmo, pero universalmente, ¿cuántos años tiene la creación? Pues todo el desarrollo de la humanidad y todo eso. Entonces, aquí ustedes tienen una etapa para que se den cuenta porque cronológicamente nos está ubicando en la historia. Y entonces, cuando nosotros no podemos explicarle eso a nuestros hijos, en la universidad aprenden de que el desarrollo de la humanidad y de la tierra y todo lo que vemos tiene millones de años, y aquí estamos hablando de 4000 años.
Cuando la China este año está celebrando sus 7,800 años de historia china. ¿Captan lo que les estoy diciendo? Entonces, hay que ubicarse. Estos datos están dados para que pensemos y nos demos cuenta de qué es lo que estamos teniendo cuando estamos con estos libros. Porque se estaba pensando, ¿por qué se está pensando? ¿Será que nadie le oyó? ¿A quién? El ser humano supuestamente tiene como 1,000,000 de años. Después, el hombre moderno, unos 100,000, 50,000 años. El Homo sapiens. Sí, como 100,000 años de. Pero, ¿cómo se llama? Dios, en que alguien le oyera. Pues, no sé. ¿Ok? Pero entonces aquí es cuando nosotros tenemos que ubicarnos y sobre todo cuando los jóvenes nos preguntan, ¿verdad? Porque obviamente si nosotros venimos, bueno, esto empezó hace 4,000 años, en la historia de la humanidad no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Yo creo que la historia de la humanidad fue perfecta. Lo que pasa es que el ser humano desde el principio no fue perfecto. Porque Dios le dio la oportunidad de escoger. Porque nos dio desde el principio nuestro libre albedrío. Escogimos equivocadamente y por eso hemos llegado al extremo. Sí, eso No, sí. Nos hemos destruido, estamos destruyendo. Entonces, dice que esta historia patriarcal aparece como historia de familia, o sea, como historia de un grupo de gente, no aparece como una historia universal. Miren cuántas veces le estoy repitiendo lo mismo, no sé si me lo captan, se lo repito porque yo quiero que lo capten. Está escrita en forma popular y salpicada de anécdotas familiares. Reúnen los recuerdos que se conservaban con los antepasados. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros lo podemos, si nos ubicamos un poquito en nuestra historia personal, y vemos unas 3 generaciones antes de nosotros podemos entender esto que está pasando ahí. Porque nosotros no salimos solos como una isla, traemos ancestros, venimos de ancestros. Y estos ancestros no necesariamente tuvieron las comodidades que hoy nosotros podemos tener. Sí, otros. Y cuando las historias los van contando, uno se va dando cuenta cómo cada uno se ha ido desarrollando en forma diversa. Y son pocos los que van reconociendo la acción de Dios en su historia, ¿verdad? Porque muchos dirán esto solo porque Dios fue tan grande. Entonces, eso lo podemos ver con claridad. Entonces, la historia de Abraham dice, esto lo vimos la semana pasada. Abraham llegó a Canaán, ¿se acuerdan? Procedente de Harán. Harán es donde había muerto su papá, ¿verdad? Porque salieron originalmente de Ur de Caldea, ¿se acuerdan? Entonces eran caldeos y ahora salieron de Harán y van para Canaán. Una ciudad al oeste de la Mesopotamia. Entonces estamos en toda esta parte oriental de la Mesopotamia. Aquí esa es la ubicación de la historia de la salvación. Ahí empieza. Y si se fijan, y les vuelvo a recordar, empieza con un drama en la historia de Abraham, que no lo cuenta la Biblia, pero nosotros lo podemos captar en la genealogía. ¿Sí? Entonces, el punto de arranque es un hecho religioso, o sea, el encuentro de Dios con Abraham y la respuesta generosa de Abraham con Dios. Dios se dispone a creerle a Dios, a creerle lo que le está diciendo. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan que dijimos que estos
versículos eran clave de toda la Sagrada Escritura, porque cada personaje que aparece, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los profetas, todos, llegando a María y a Jesús, todos le creen, porque si no, no hacen lo que tienen que hacer. No cumplen con la misión. Todos le creen a ese ser que entra en comunicación. Veamos el ejemplo de María, que va a ser contrapuesto. O sea, la fe de María es como la fe de Abraham. La van a contraponer, ¿verdad? Unir. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó, le escuchó, le creyó y marchó. Y vamos a ver con María cuando el ángel le anuncia, le cree y también marcha. Va a ver a su prima Isabel. Y después, juntas, Isabel y María, pues las dos cantan el Magnificat, ¿verdad? Mi alma alaba al Señor. Reconocen las acciones de Dios en la pequeñez de cada criatura o cada persona. Es esto mismo. Este mismo esquema se va repitiendo en cada persona, hasta nosotros. Porque esta es experiencia de ellos. Pero ¿cómo saber si esa experiencia es cierta o no? Es que a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Nosotros no se trata que tengamos que creer que a ellos les pasó. A nosotros nos tiene que pasar para que este mismo arranque religioso, que es la llamada de Dios a Abraham, pues nosotros lo experimentemos y no nos quedemos solo con la narración de lo que le pasó a otra gente y a nosotros nos tiene que pasar, porque si no, no nos volvemos testigos. Ellos transmitieron porque eran testigos de lo que estaban transmitiendo, pero nosotros recibimos esta enseñanza y la tenemos que cotejar con nuestra experiencia y darnos cuenta si eso es cierto o no. No porque ellos lo digan, sino porque a mí me pasa. Yo lo vivo. Entonces ahí es donde yo me vuelvo testigo y digo, esto es cierto. Entonces, desde la vocación de Abraham hasta la entrada de los hebreos a Canaán, el personaje principal es Abraham. Se le considera padre del pueblo hebreo. Fíjense que aquí no se llama el pueblo de Israel. Todavía es hebreo. Todavía es hebreo. Porque al que se le cambia de nombre es a Jacob y se le pone Israel. Sin embargo, no se va a decir que Jacob es el padre del pueblo, porque el padre de Jacob es Abraham. Entonces estamos viendo, por eso se llama Génesis, los orígenes, ¿verdad? Al principio. La figura de Abraham, Isaac y Jacob personificaron para los israelitas, aquí ya dice israelitas, porque ya aparece Jacob. Posteriores, o sea, para los que vinieron después, el pasado lejano del cual había nacido la propia nación israelita, ¿verdad? Entonces, estos son los orígenes. Y aquí tienen el ciclo patriarcal. Abraham, papá de Isaac, Jacob, tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Esaú y Jacob. Pero ya saben ustedes, ahí hubo también un drama, ¿verdad? De un engaño y el primogénito era Esaú, pero eran gemelos. Eran gemelos los dos. Sí, por eso es que sí. Entonces, pero dice que desde el vientre materno, pues Jacob quería salir antes y le agarra el talón a su hermano. Pero después, en el sueño de Betel, es el ángel, es Jacob que le agarra también el pie al ángel con el que tiene la relación de que él sueña las gradas, ¿se recuerdan? Sí. Que sueña Jacob, que va a un lugar, va huyendo del hermano y él después se queda dormido y entonces sueña que hay una escalera que baja y sube y entonces él lo que quiere es la bendición de este ser, de Abraham, quiere la bendición
y le dice al ángel, ¿verdad? Hasta que no me bendigas, no te suelto. Y entonces... Entonces, aquí viene entonces, dice, cada alianza, esas promesas que le hizo Dios a Abraham, las va a renovar con Isaac, las va a renovar con Jacob y las va a ir renovando a través de cada generación. O sea, la alianza y las promesas para cada uno, porque estamos hablando de que es un Dios personal. Por eso esa promesa y esa alianza tiene que ser renovada a cada persona. Signo externo es la alianza. O sea, la alianza es el signo general. El personal y también externo es la circuncisión. Para demostrar que yo me adhiero a esa alianza, me circuncido. Pero eso pasaba para los hombres, ¿verdad? Eso está en el capítulo 17 del Génesis. Cuando los paganos quieren convertirse en mismo, pero una condición que ellos Pues eso van a decir los judíos. Los judíos van a decir que para que entren tienen que circuncidarse, pero Pablo va a decir que no. Porque en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, la matriz es judía, pero ya el cristianismo sale de la matriz judía y ya se va. Pero miren, para que ustedes lean Génesis 17, para que vean el signo externo de la alianza, que en cada persona va a ser la circuncisión. Miren, es que las mujeres en aquel tiempo, sí, en aquel tiempo no tenían ningún tipo de... Entonces vean ustedes este cuadro que va presentando la historia de Abraham en sus distintos movimientos y circunstancias. Primero, ¿se recuerdan ustedes? En el capítulo 13 y 14, estamos en el 12 donde inicia con ese encuentro personal, ¿verdad? Luego, acuérdense que va Abraham con Lot, ¿verdad? Con su sobrino. Luego, después de aquí Abraham, tenemos en el capítulo 18, tenemos varias cosas. Primero, la teofanía de Mambré, que se recuerdan que es cuando Abraham está en la tienda y vienen aquellos tres personajes, ¿verdad? Que como son distintas tradiciones las que se mezclan, en unas dice que son tres personas, en otra dice que son tres ángeles, y por último dice que es Dios, ¿verdad? Que es Yahvé, tres. Pero lo importante de esa teofanía es la promesa, ¿verdad? Que ahí se ven varias cosas importantes. Primero, lo importante que era para este tipo de personas el hospedaje, el poder atender al forastero, ¿verdad? Es una condición sine qua non para ellos, muy importante, básica, ¿verdad? Que si ve la necesidad en el prójimo, pues apoyarlo con alimento, con agua, y se ve ahí como Abraham en esa teofanía, que no sabe que es Dios, porque primero aparece que son tres personajes, inmediatamente manda a matar un cabrito, va a hacer pan, les da agua, que se refresquen y que no se vayan, ¿verdad? Sin que se sientan bien. Y entonces ahí es cuando Dios le promete el hijo, ¿verdad? Y que es cuando Sara se ríe, porque ella escucha y oye que va a ser mamá y ella dice, ¿cómo, verdad? Y se ríe. Por eso dice que Isaac es el hijo de la risa. Porque dice, le preguntan los visitantes, ¿por qué te ríes? Y ella dice, no, yo no me he reído, dice ella, ¿verdad? Pero sí, ella se ha reído. Bueno, entonces aquí habrá algo, ya cuando vemos que Dios es todopoderoso, habrá algo difícil para Yahvé, algo que pueda no hacerlo, ¿verdad? Después tenemos en este mismo capítulo 18, pero después del versículo 15, tenemos la intercesión que Abraham hace
en favor de que no se destruya Sodoma y Gomorra. Y no quiere que se destruya porque ahí están su sobrino Lot y los hijos de Lot, las hijas de Lot, ¿verdad? Y entonces están en estos capítulos. Y aquí encontramos un pasaje muy, muy bonito en estos versículos, porque encontramos cómo Abraham le regatea a Dios, ¿verdad? Que no, cuando le dice que no destruya, entonces dice, le dice, y si encuentras a 50 justos los vas a destruir, ¿qué se va a decir de ti entonces? Si tú no eres, bueno, es como convenciendo a Dios, ¿verdad? De que no se vaya a ver muy mal. Y entonces Dios le dice, bueno, si hay 50, pero no había 50, ni 40, ni 30, ni 20. O sea, deja él porque no había ningún justo. Entonces luego pues le permite Dios sacar a Lot y a sus hijas. Y dice que la mujer de Lot volteó a ver, dice que no volteen a ver, ¿verdad? Y ella voltea a ver y dice que se vuelve una estatua de sal. Bueno. Sodoma y Gomorra existen. No, pero la laguna teológica, y sí está destruida por ciudades destruidas. Ay, yo creo que hay. Pero pues sí, pero parece que cuando esto pasó ya tenía siglos de que eso ya estaba así. Sí, ¿cuándo? Cuando estas narraciones pasan, ya habían destruido Sodoma. Ya eso ya estaba, ya es lo mismo que pasa cuando Josué entra a la tierra, a Canaán, ¿verdad? Porque fíjense una cosa, aquí está Canaán, ellos están en Canaán, pero después la tierra que Dios le promete a Moisés es Canaán. Porque ellos tienen que entrar a Canaán. Y cuando entra Josué a la tierra prometida, pues es todas esas epopeyas que se narran, pero todo eso ya estaba destruido cuando él entra. No es que él las destruya. Hay que leer las notas de pie de página. Vamos a ver, sí. Bueno, entonces después tenemos el nacimiento y el sacrificio de Isaac. Acuérdense ustedes, ¿por qué Abraham va a sacrificar al niño? Porque traía su tradición pagana. Todos los de otras culturas, su ofrecimiento a Dios como muestra de agradecimiento, de amor y de todo, era sacrificar al primogénito. Pero ¿qué pasa? Pues el Dios de Abraham no acepta el sacrificio. Pero el geógrafo ha puesto por escrito que ese fue un pedido de Dios. Ustedes tienen que ir captando esas dos realidades. El Dios de la vida no puede pedir como sacrificio a un hijo. Sin embargo, Isaac va a ser prefigura de Jesús. Y Pablo va a decir más adelante, pues Dios pudo perdonar la vida de Isaac, pero no la de Jesús, va a decir Pablo. Porque a él sí en cambio aquí apareció un cordero, pero con Jesús no apareció nada. Y si murió. Pero aquí estamos en el contexto de la historia de la salvación. Era necesario que Cristo padeciera, que asumiera todo eso que había sido pérdida a causa de nuestro pecado y que volviera a restablecer el camino de amistad que nosotros habíamos perdido y que Jesús lo restablece. Por eso es el camino al Padre, ¿verdad? Entonces, pero fíjense cómo esto nos va iluminando para los textos del Nuevo Testamento. Luego tenemos esto que hablábamos de la circuncisión, donde aquí es donde se cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de la multitud, en Génesis 10. Y luego Abraham muere sin haber visto la realización de la promesa. ¿Se recuerdan? La promesa de toda la humanidad y de la tierra prometida, pues lo van teniendo hasta después. Pero más allá de su muerte, la vida sigue adelante. Abraham, padre de los creyentes. Luego tenemos aquí la historia que va de Isaac y Esaú y de Jacob.
Entonces, primero viene el nacimiento de los gemelos, está en el capítulo 25. Después, el problema de la bendición robada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta de que el primogénito es Esaú, ¿verdad? Pero resulta que Esaú se va al campo a trabajar y regresa con hambre, ¿verdad? Y entonces le pide la lenteja que está haciendo Jacob, y entonces resulta que se la pide y Jacob le dice, si me vendes tu primogenitura, te doy el plato de lenteja. Y se la vendió. Digo yo, porque el otro era el que trabajaba, el que se preocupaba, Esaú. Esaú, ¿verdad? Y regresa y tenía hambre, y el otro lo chantajea. Porque O sea, cada uno tiene su precio, cada uno tenemos nuestro precio. bueno, lo que pasa es que aquí hay No me termina. hay la historia de dos pueblos. Acuérdense que se llama Génesis. Entonces son el origen de dos pueblos. Jacob va a tener un pueblo y Esaú va a tener un pueblo. Pero Esaú es el primogénito. Y al igual, él no valora el ser primogénito y prefiere una necesidad básica que podía haberla llenado después con otra cosa, pero no valora el ser el primero que va a recibir la bendición del Padre. Él no da el valor suficiente a esa situación, ¿verdad? Entonces, él no valora eso y entonces en un momento así, pues tiene hambre, ahí te la doy, ¿verdad? Pero no se da cuenta que realmente sucedió, ¿verdad? Y entonces es como cuando estos niños dicen, por ejemplo, que están jugando la ouija y todo, y a mí no me importa vender el alma, la ven. Sí, es un juego, porque pudo haberlo tomado así Esaú, es un juego. Yo no te puedo vender eso, pero igual que lo vendo si me das el plato, puede ser, pero el problema es lo que de verdad pasa, porque a veces hay cosas que sí pasan en esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos que vende esa primogenitura y al final de cuentas vemos como Rebeca, que es la esposa de Isaac, pues ayuda a Jacob para engañar a Isaac en el momento de su vejez, ¿verdad? Y al final el que recibe la bendición, pues es Jacob. Y cuando llega Esaú, pues ya la bendición ya se lo había dado. Y aunque a Isaac le da mucho dolor que eso haya pasado, ya no se puede hacer nada, porque él dice, yo ya bendije. Me engañó, pero lo bendije. Bueno, entonces aquí tenemos luego esa lucha que ya les dije que está ahí, Génesis 32, lucha contra Dios. De aquí sale la transformación, transformado, marcado para toda su vida, ya no es Jacob, sino Israel, el vencedor de Dios, y de ahí se forman las 12 tribus. Las 12 tribus se forman a través de que, así como él engañó, Jacob, él engañó, así lo van a engañar a él también, porque él va huyendo de su hermano y se enamora de Raquel, ¿verdad? Y entonces se la pide al papá. Y el papá le dice que está bien, pero que tiene que trabajar 7 años para darle a Raquel. Y él trabaja los 7 años, pero a la hora de darle la esposa le da a Lía, no le da a Raquel. Así como él fue engañado, él engañó, ahora él es engañado. Entonces, y así va a ser hasta el final, porque también sus hijos lo engañan. Es un proceso de engaño que se da en la vida de Jacob, que se da tanto con su familia como con los hijos. Bueno, entonces después él ama profundamente a Raquel y le dice al papá que está bien, se queda con Lía, pero que va a trabajar otros 7 años para que le dé a Raquel. Estamos hablando en un contexto cultural totalmente diferente al nuestro. Son tribus. Y en tribus, pues entonces ellos tienen distintas formas de vivir. Y entonces cada personaje tenía su esclavo. Raquel tenía sus esclavas y Lía tenía sus esclavos. Entonces Lía tuvo hijos, la esposa que le dieron primero. Raquel era estéril. La misma cosa que le pasó a Sara, que le pasó a Rebeca, ahora le pasa a Raquel, no a Lía.
Lía tuvo sus hijos. Y luego Lía pues se siente orgullosa sobre Raquel, que es lo que pasa siempre ahí. A la que puede tener hijos se siente orgullosa sobre la que se siente superior. Entonces luego vemos que Lía le da bueno, entre esto que se siente superior, Raquel clama a Dios y Dios le da a un hijo, ¿verdad? Que es José. Y entonces Lía le da su esclavo a Jacob y tiene hijos también. Raquel, como no podía tener hijos, también le da la esclava y tiene hijos a través del esclavo. Es total que al final Dios le da hijos a Raquel, que es José y Benjamín, que son los dos hijos. Ahí hay que leer la historia cuando Sara no cree que va a tener un hijo y le da a Agar. Hay que leer eso, porque ahí hay que leer cómo es que ahí describe cómo se tenía el hijo. Y la esclava se tenía que poner en las piernas del amo. Y cuando salía el hijo se le ponían en las piernas de la patrona, digamos. Entonces el hijo ya no era hijo de la esclava, sino que era hijo de la patrona, que era la esclava. Entonces, eso está escrito en ese, para que ustedes lo lean, forma parte de la cultura. No, después ella se siente superior a su ama. Entonces, por eso es de que Sara dice, no, yo no puedo estar con ella. Yo lo hice en un buen proceder y ahora ella está actuando con soberbia. Pero pasa mucho. Bueno, pero esto era cultural. Esto formaba parte de la cultura. Sí, de que la esclava fuera ahí. No sé. Puede hacer el temporal y después las personas se creen. Y a veces pasa mucho. Entonces, aquí es donde vemos que por eso Abraham se inclinaba más con amor a José y a Benjamín. Y los hermanos se sentían envidiosos porque eran los otros hijos de Lía, de las esclavas, se sentían envidiosos y vendieron a José, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, los hermanos de José van a Egipto en busca de alimento, José es vendido, ¿verdad? Y hasta ahí, y ahí lo tienen ustedes como la ruta en el mapa de todo esto que acabamos de ver geográficamente ubicado. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, Damasco, Hazor, Betel, toda esta parte es ya Canaán, que ahora es Israel, ¿verdad? Por aquí está la franja de Gaza también. Harán es de donde había salido, miren, aquí lo tienen ustedes, Harán, es de donde había salido y había venido por todas estas lados, todas estas áreas, miren. ¿Sí? Pero es el primer momento. Sí. Y miren luego, es cuando se van a buscar el alimento, es aquí, a esta parte de Egipto, miren. Entonces, sí se dan cuenta que son nómadas. Aquí las letritas están muy chiquitas, yo ya no lo puedo agrandar, pero si quieren le toman foto a eso. Aquí tienen la escala de Jacob, que es lo que estábamos hablando, cuando sueña esta escalera. Aquí tenemos a Isaac y a su esposa Rebeca, que tuvieron a sus dos hijos. ¿Está? Abraham era como comerciante de tribus nómadas. Los ríos que ayudan un poco a la alimentación y todo en el camino. Ellos siempre están buscando agua y comida, ¿verdad? Los nómadas. Esta es la parte donde ya existían los sumerios que se van desarrollando, son los primeros sistemas donde hubo escritura y escribían en tablitas de arcilla. O sea, estamos hablando, por eso les decía que estamos en la edad de piedra, ¿verdad? Porque todo lo que ellos escribían y todo, pero es en esta parte donde empieza realmente la civilización, en esta parte de Mesopotamia. Pero estas, como ustedes se dan cuenta aquí,
ya estaban las civilizaciones organizadas, ya tenían hasta escritura, los sumerios. Sin embargo, aquí Israel apenas está empezando. Aquí tenemos el río Nilo definitivamente que va dando toda esa riqueza, porque ustedes saben que toda la grandeza de Egipto se debe al río Nilo, ¿verdad? Todo el desarrollo que ellos tuvieron, toda la fecundidad fue por eso. Sí, yo daba todos los máquinas. Cuando los romanos de Egipto sacaban toda la comida. Y aquí en este otro mapa tienen cómo es que sale de Harán, es más que todo por qué área, pero si se fijan es el mismo Israel de ahorita, si se fijan, está aquí y esta partecita de aquí es la franja de Gaza, cuando están peleando. Ya son las 11:11, ya habían entrado las otras personas, creo. Nos quedamos en este mapita. Miren, aquí hay más. Ay, qué bonitos están.